Una cena familiar se volvió gélida cuando la madre de mi esposo declaró: «No reconocemos a los forasteros». Toda la mesa se quedó en silencio. Nadie me miró. Nadie me habló. Mi esposo sonrió y siguió comiendo. Con calma, me levanté, tomé mis llaves y dije: «Disfruten el silencio porque nunca volverán a saber de mí». Esto sucedió hace un par de meses y todavía me despierto algunos días pensando en ello. Tengo 38 años, mi esposo, ahora pronto mi ex, tiene 41. Estuvimos casados durante 4 años, juntos durante 7. Sin hijos. Vivíamos en una bonita casa en Maplewood, Nueva Jersey. Viajo a Filadelfia por trabajo un par de días a la semana, marketing para un bufete de abogados. Mi trabajo es exigente, pero siempre he hecho tiempo para su familia, aunque nunca me hicieron sentir bienvenida. No les agradaba. No voy a endulzar eso. A su madre especialmente, desde el principio me trató como a alguien con quien Nick solo estaba experimentando, no como una opción real. Su madre, Gloria, es el tipo de mujer que te hace sentir que estás 5 pasos por debajo de ella en todo momento, te habla con condescendencia, corrige tu gramática a mitad de la oración, te hace cumplidos ambiguos que no son realmente cumplidos. Es agotadora, pero la soporté durante años porque amaba a Nick, o al menos pensé que él me amaba. Así que, hace 2 meses, Nick me dice que su madre está organizando una pequeña cena familiar un sábado. Dice que es solo el grupo habitual, mis hermanos, sus esposas, la tía Teresa. Tuve una larga semana de trabajo y estaba lista para simplemente desplomarme en el sofá, pero acepté. He aprendido que decir que no a estas cenas solo le da a Gloria más municiones. E incluso cuando voy, siempre termino sentada en silencio mientras todos hablan a mi alrededor. Así es como siempre ha sido. Hago un comentario y alguien cambia de tema. Intento participar y actúan como si ni siquiera estuviera allí. Las otras esposas, educadas, pero siguen el ejemplo de Gloria. Siempre lo han hecho. Me vestí bien, un vestido cruzado azul marino, zapatos planos, maquillaje ligero. Incluso hice un pastel de durazno casero porque escuché a Gloria decir una vez que le gustaban los postres sureños. Crecí en Jersey City, pero mi abuela era de Georgia. Pensé que podría suavizarla un poco. Spoiler, no lo hizo. Llegamos alrededor de las 6:15. Era su gran casa colonial en Westfield, con el césped cuidado y una corona en la puerta, aunque no era un día festivo. Su casa siempre huele a popurrí y a algo quemado en el horno. Traje el pastel, sonreí, le di un abrazo a Gloria. Ella me dio el tipo de abrazo que le das a un compañero de trabajo que no te agrada, 2 palmaditas en la espalda y luego te sueltas. Luego dijo: «Oh, ¿trajiste postre?» «No gracias, solo». Ya sabía qué tipo de noche iba a ser. Todos los demás llegaron poco después, los 2 hermanos de Nick, Peter y Rob, y sus esposas, la tía Teresa, un par de primos. Éramos 14 en la mesa, una mesa de comedor larga y elegante, mantel blanco, centro de mesa. A nadie le importó. Gloria estaba sirviendo pasta, roast beef, ensalada. Le pidió a uno de los primos que sirviera el vino. Intenté ofrecer ayuda, me ignoró. Nos sentamos a comer. La gente empezó a hablar de cosas habituales, deportes, el ascenso de alguien, fútbol de fantasía. Participé ligeramente, reí cuando se sentía bien, me quedé callada cuando no. Entonces la tía Teresa se volvió hacia mí y dijo: «Entonces, Daniele, tus padres vendrán a la misa de Pascua este año». Sonreí, traté de mantener la calma. No son realmente gente de iglesia, pero creo que nos visitarán ese fin de semana. Fue entonces cuando sucedió. Gloria levantó la vista de su plato y dijo: «No reconocemos a los forasteros». Lo dijo con calma, sin enojo, sin alzar la voz, simplemente claro. Y todos se congelaron. Nadie dijo nada. Ni Peter, ni Rob, ni sus esposas, ni la tía Teresa. Nadie levantó la vista. Nadie me defendió. ¿Y Nick? Nick ni siquiera pestañeó. Siguió masticando, tomó un sorbo de vino, sonrió como si todo fuera normal. Me quedé sentada allí, mirándolo fijamente, esperando que dijera algo, esperando que interviniera. Le di esa mirada, la mirada de «por favor, haz algo». Ya sabes, esa.
Nada. Esperé, tal vez 15 segundos. Se sintió como una hora. Luego me levanté lentamente, tomé mi bolso, tomé mis llaves del gancho junto a la puerta, me di la vuelta y dije, disfruten el silencio porque nunca volverán a saber de mí. Y salí. No lloré hasta que llegué al auto. Me senté allí con el motor en marcha, simplemente mirando el tablero. Creo que conduje durante una hora antes de terminar en casa de mi hermana en Cherry Hill. Me quedé allí esa noche, y la noche siguiente, y la siguiente. Nick me llamó 5 veces esa primera noche. No contesté. Me envió un mensaje de texto, por favor, llámame. No fue lo que pareció. Mi mamá solo estaba bromeando. Ya sabes cómo es ella. No tenías que hacer una escena. ¿Una escena? Le dije que necesitaba tiempo. Dijo, estás exagerando. Dije, ni siquiera me miraste. Aquí está la cosa, mientras me quedaba en casa de mi hermana, comencé a pensar en todo. Cada día festivo, cada cena, cada conversación en la que me hicieron sentir como si no perteneciera. Y Nick nunca se opuso, nunca les dijo que lo dejaran, nunca dijo, ella es mi esposa, muestren algo de respeto. Solía decir, no movamos el barco. Pero el barco estaba en llamas y él estaba preocupado por mojarse los zapatos. Fue entonces cuando algo en mí cambió. Dejé de llorar. Empecé a planear. Digamos que sabía mucho sobre las finanzas de Nick. Lo ayudé a configurar el presupuesto de su negocio. Sé que es real y que no hice exactamente dónde están las grietas. Lo que hice a continuación no fue impulsivo, no fue mezquino. Fue preciso. Y ya ha comenzado a dar sus frutos. No volví a casa. Ni esa semana, ni la siguiente. Nick me rogó que fuera a hablar. Se ofreció a llevarme a casa de mi hermana. Dijo que podríamos ir a terapia. Dijo, resolveremos esto. Le dije que volvería cuando estuviera lista. La verdad es que no iba a volver, pero necesitaba que él pensara que estaba indecisa. Necesitaba espacio para moverme en silencio. Hace unos años, cuando Nick comenzó a trabajar como contador público independiente, lo ayudé a organizar todo. Creé la LLC, lo ayudé a rastrear las deducciones, incorporé su lista de clientes a un CRM. Conozco esa hoja de cálculo por dentro y por fuera. Así que cuando abrí mi computadora portátil e inicié sesión desde el sofá de mi hermana, ya sabía lo que estaba buscando. Déjenme explicarles algo, Nick no es un criminal, pero es perezoso y engreído, y empezó a descuidarse una vez que el dinero empezó a llegar rápido. Había deducciones que no tenían sentido, pagos marcados como materiales de capacitación que en realidad eran cenas en restaurantes caros en Filadelfia, reuniones con clientes en casinos, un anticipo de consultoría enviado mensualmente a su primo que trabaja como peluquero canino. Tomé capturas de pantalla, exporté registros, hice copias y las guardé. Nick debió sentir algo porque, de repente, comenzó a cambiar de tono. Pasó de lo siento a estás exagerando. Les dijo a nuestros amigos en común que había estado emocional últimamente, dijo que estaba pasando por algo y necesitaba tiempo para procesar cosas que no eran realmente importantes. Una amiga, bendita sea, me llamó y me dijo, nos dijo que te fuiste furiosa porque su mamá hizo una broma sobre tu pastel. ¿El pastel? Me quedé atónita. Eso es lo que les dijo a todos. Este hombre realmente fue por ahí pintándome como una mujer sensible e irracional que reaccionó exageradamente por un postre. Así que le envié un mensaje de texto por última vez, terminamos. Me pondré en contacto con un abogado. No quería un divorcio grande y complicado, pero tampoco iba a quedarme callada. Quería mi nombre fuera de la hipoteca. Quería que todo se dividiera. Quería salir limpia. Mi abogada era astuta, una mujer de Camden que no pestañea 2 veces ante hombres como Nick. Revisó todo, echó un vistazo a mi documentación y dijo, tienes influencia. Solicitamos la separación legal y me mudé a un condominio en Collinswood. Tranquilo, limpio, solo a mi nombre. 2 habitaciones, una para mí y otra que convertí en una oficina. No saqué ni una sola cosa de la casa, excepto mi ropa, mi computadora portátil y algunas fotos enmarcadas. Dejé los platos, los muebles, las toallas. Que se lo quedara todo.
Podía sentarse en esa gran casa silenciosa con toda la energía de la falsa sonrisa de Gloria envuelta a su alrededor. Pensarías que eso sería lo peor. Pensarías que este hombre, esta débil excusa de pareja, se sentiría humillado por perderme. Pero Gloria no había terminado. Un día recibí un sobre por correo, sin remitente. Adentro, una copia de una carta, ni siquiera firmada, escrita en Times New Roman 12, como si fuera un correo electrónico impreso por alguien que no sabía cómo funcionaban los PDF. La carta decía: Daniele, es lamentable que hayas elegido dejar a tu esposo por un momento de bromas inofensivas en la mesa. Esta familia ha soportado cosas peores y mujeres más fuertes que tú se han mantenido al lado de sus esposos. Espero que reflexiones sobre la institución del matrimonio y no solo sobre tus propios sentimientos. Algunas mujeres saben cómo contener la lengua por el bien de la familia. Sin firma, solo ese tono pasivo-agresivo que goteaba de la página como un perfume barato que se había dejado. De hecho, me reía a carcajadas en mi cocina. Luego la pasé por la trituradora. Me quedé callada durante unas semanas, pero luego sucedió algo extraño. Uno de los clientes de Nick, un dentista de Cherry Hill, llamó a mi línea de trabajo. Cuando ayudaba con el negocio, usaba el número de mi empresa para ayudar a filtrar las llamadas de los clientes cuando él estaba demasiado ocupado. Preguntó si Nick todavía aceptaba nuevos clientes. Le dije cortésmente que ya no manejaba esa parte del negocio. Luego dijo algo que me impactó: espero que resuelva ese asunto con el IRS. Odiaría que también me auditaran. Hice una pausa. Dije: lo siento, ¿puede repetir eso? Él dijo: oh, ¿no te enteraste? Una de sus deducciones activó algo, se marcó. Puede que no sea nada, pero nunca se sabe. Terminé la llamada. Mi corazón latía con fuerza. Esto ya no se trataba solo de mi dolor. Nick estaba cometiendo errores. Me detendré aquí por ahora, pero sepan que todavía no he apretado el gatillo. He reunido lo que necesito. Conozco a las personas adecuadas a las que llamar. Sé exactamente qué códigos de deducción el IRS toma en serio y cuáles realmente no les gusta ver vinculados al entretenimiento y los viajes. Esto ya no se trata de venganza. Se trata de asegurarme de que cuando un hombre elige el silencio mientras su esposa está siendo humillada y luego trata de hacerla parecer loca, aprenda exactamente cuánto cuesta ese silencio. El ajuste de cuentas no es ruidoso. Es lento, frío y preciso. El cliente de Nick mencionó que el IRS estaba husmeando. Esa fue mi primera señal. Las grietas se estaban haciendo más profundas de lo que pensaba y yo ni siquiera había hecho nada todavía, no oficialmente. Había estado recolectando recibos, correos electrónicos, informes de gastos, todo. Tenía un archivo de Excel con más de 120 entradas que no tenían sentido: almuerzos con clientes en restaurantes caros donde no había clientes presentes, viajes a Atlantic City, incluso un fin de semana completo de esquí en Vermont archivado como retiro corporativo. El hombre no ha visto unas botas de nieve en 10 años. Pero no me apresuraba. Estaba observando. Hasta que sucedió algo nuevo, algo que me hizo congelarme. Aproximadamente una semana después de la llamada del dentista, recibí otra llamada telefónica, esta vez del primo de Nick, Danny. Danny es un poco payaso, siempre sin blanca, siempre estafando algo, siempre iniciando un negocio que nunca pasa de un sitio web de Wix y una dirección de Gmail. Una vez intentó vender sudaderas con capucha con envío directo con lemas como "el dinero manda", pero escribió todo mal en 300 unidades. De todos modos, Danny me llamó. No contesté la primera vez, pero luego me envió un mensaje de texto: necesitamos hablar urgente. Este es alguien que había bloqueado hace meses, por lo que el mensaje fue a mi bandeja de entrada filtrada. No sé por qué hice clic en él, solo una corazonada. Lo llamé usando un número de aplicación desechable. No quería que volviera a tener mi número real. Contestó de inmediato: oye, Daniele, escucha, siento molestarte, pero creo que está pasando algo turbio y no sabía a quién más decírselo. Esto es lo que dijo: aparentemente Gloria había estado hablando con un abogado de bienes raíces, no sobre Nick y yo, sino sobre poner la casa de Westfield en un fideicomiso. Al principio no entendí por qué importaba eso. Luego Danny dijo esto: se está moviendo rápido. Algo sobre asegurarse de que ninguna familia no consanguínea pueda reclamar nada si Nick es demandado.
Deja que eso se asimile. Demandado. Estaban planeando para las consecuencias, no evitándolas. Planeando para ellas. Esa misma semana revisé un disco duro compartido que Nick y yo solíamos usar. Era un Google Drive al que ambos teníamos acceso cuando estábamos trabajando en la configuración de su negocio. No lo había tocado en más de un año. Adentro había una carpeta marcada como Recibos 2019. ¿Vieja? Hice clic en ella. La mayor parte era aburrido, recibos de gasolina, Office Max, algunas facturas. Pero luego vi un PDF titulado Numore-pagos-contrato, PDF. Ahora escuchen, NDMA no es una empresa. Son las iniciales de Nick y las iniciales de su primo. Se estaban pagando a sí mismos a través de una falsa empresa de consultoría que inventaron para mover dinero. Y el contrato estaba escrito como un estudiante de 10º grado tratando de sonar profesional. Incluso tenía un lenguaje como las partes acuerdan operar con vibraciones mutuas de profesionalismo. Juro por Dios que estaban canalizando miles cada mes a través de esta falsa empresa y declarándolo como un gasto deducible. Descargué todo, hice copias, guardé copias de seguridad en almacenamiento en frío. Porque si el IRS no lo había detectado todavía, lo haría pronto. Ahora aquí es donde se pone desagradable. Mi amiga Melissa, la misma amiga que me contó sobre el rumor del pastel, me volvió a llamar, sonando conmocionada. Dijo, Gloria ha estado hablando. Estaba en su club este fin de semana. No me vio sentada a 2 mesas de distancia. Aparentemente, Gloria le estaba diciendo a una de sus compañeras de golf que estaba aliviada de que yo estuviera fuera de la vida de Nick y que tenía planes de ayudarlo a encontrar a alguien más apropiado. Alguien de su iglesia. Alguien que entendiera la tradición. Dijo que yo era una chica obsesionada con su carrera, de la clase equivocada de origen y que nunca creyó que nuestro matrimonio duraría de todos modos. Y la peor parte, lo dijo con una sonrisa, como si hubiera ganado algo. Pero Gloria no es la única serpiente en esta historia. 2 semanas después, Nick finalmente apareció en mi condominio, sin avisar. Llamó a la puerta. Mi corazón se detuvo cuando vi su auto afuera. Parecía apagado, cansado, delgado, como si no hubiera dormido. No abrí la puerta. Le hablé a través del intercomunicador. Nick, necesito hablar contigo, por favor. ¿Sobre qué? Nick, cometí un error. Han comenzado a congelar algunas de las cuentas comerciales. Yo, no soy tu socio comercial, Nick. Se quedó allí en silencio. Lo observé desde la ventana. Luego dijo, sé lo que estás haciendo. Pero aquí está el truco, no estaba enojado. Parecía asustado. Miedo real. Luego dijo, simplemente no involucres a mi madre en esto. Te daré lo que quieras. Fue entonces cuando hice clic. Él no solo quería que me detuviera. Quería que protegiera a Gloria. ¿Por qué? Porque el fideicomiso que Gloria estaba estableciendo, no lo presentó correctamente. Lo comprobé. Resulta que la presentación del fideicomiso estaba incompleta. Si Nick caía por fraude y se podía vincular a los activos que ella ayudó a proteger, ella también podría ser responsable. Y Nick lo sabía. Pensaron que estaban por encima de la ley. Pensaron que lloraría durante unas semanas, tal vez me quedaría con la mitad de la casa y desaparecería. No pensaron que investigaría. No pensaron que sabría dónde investigar. No pensaron que estaría dispuesta a quemar todos los puentes y alejarme con los fósforos aún encendidos en la mano. Todo lo que les he contado hasta ahora condujo a esto: la traición, el silencio, la falsa empresa de consultoría, la participación del IRS, Gloria tratando de enterrarme en la culpa y luego enterrar su dinero en un fideicomiso falso. Pero lo que no esperaba era la rapidez con la que todo se derrumbó. Un mes después de que Nick apareciera en mi condominio, hubo una audiencia. No una audiencia judicial todavía, era una revisión de auditoría obligatoria. Uno de sus clientes había sido marcado y el rastro de papel de ese cliente condujo a los gastos comerciales de Nick. Él no era el que estaba siendo juzgado, pero se le pidió que proporcionara documentación por más de $75,000 en deducciones. El cliente, un tipo llamado Harris, es dueño de una pequeña empresa de tecnología en el sur de Jersey.
Lo había conocido una vez en una cena, tranquilo, agudo, muy serio. Cuando se enteró de que sus libros estaban bajo auditoría, no se lo tomó a la ligera. Le pidió a Nick que fuera a su oficina. Y debido a cómo había ayudado a configurar el negocio originalmente, todavía figuraba como un contacto anterior en el sistema. Fui accidentalmente puesta en copia en la invitación del calendario. Vi la fecha, la hora, el lugar. Y fui. No estaba invitada, pero fui. Imagina una oficina moderna, paredes de vidrio, sillas de metal, todo gris y limpio. Harris estaba sentado a la cabecera de una mesa larga, Nick estaba a su izquierda, ¿y quién más estaba allí? Gloria, vestida como si se dirigiera a la misa del domingo, sentada rígida, con las manos cruzadas. Su abogado estaba a su lado. Entré a mitad de la conversación. No sé qué me pasó, pero mis manos no temblaban, mi voz era firme. Le pregunté a la recepcionista si podía hablar con Harris en privado. Ella dudó, pero él me vio y se levantó, sorprendido, luego me hizo señas. ¿Daniele? ¿Qué está pasando? Lo dije delante de todos. Les están mintiendo a todos. La empresa de consultoría NDMA es falsa. Es un embudo. Tengo la documentación. Los contratos están adulterados, los pagos eran personales. Han estado declarando vacaciones, membresías de clubes, incluso noches de casino como planificación estratégica. Nick se puso rojo. Gloria palideció. Harris parecía atónito. Nick dijo, está mintiendo. Está amargada. Saqué el contrato impreso con las vibraciones mutuas de profesionalismo, hice una pausa y lo deslicé sobre la mesa. Silencio. Silencio sepulcral. Gloria extendió la mano hacia el documento, pero Harris ya lo había recogido. Lo leyó, luego se giró lentamente hacia Nick y dijo, esto no es un contrato legal, es una broma. Pusiste en peligro mi negocio por esto. Luego, a Gloria, y tú estás involucrada. Ella no dijo nada, pero su abogado empezó a susurrar rápido, bajo. Fue entonces cuando supe que estaban entrando en pánico. Entonces Nick explotó. Esto no estaría sucediendo si ella no hubiera estado investigando. Está tratando de arruinarme porque no soporta no ser el centro de atención. Lo interrumpí, dejaste que tu madre me llamara forastera mientras sonreías y cenabas, Nick. Yo era tu esposa y te sentaste allí y me dejaste pudrirme en silencio. Me miró, luego realmente me miró, y por primera vez vi la verdad asentarse en sus ojos. Nunca iba a cambiar. Después de salir de esa reunión, conduje hasta un parque y me senté en un banco durante 2 horas, simplemente respirando. Mi teléfono explotó, mensajes de texto de Nick, ¿puedo arreglar esto? Por favor, no vayas más lejos. Mensaje de voz de Gloria, esto fue completamente innecesario. Has avergonzado a la familia. Mensaje de texto de Harris, gracias. He informado todo a mis propios abogados. Me encargaré de esto a partir de ahora. Durante las siguientes semanas, el negocio de Nick recibió golpe tras golpe. 3 clientes lo abandonaron. Uno de ellos publicó públicamente en LinkedIn sobre reconsiderar en quién confiamos con nuestro futuro financiero. No volví a hablar con Nick. Un mes después, mi hermana me envió una publicación de Facebook de Gloria. Era una foto de ella en un banco de la iglesia, con las manos cruzadas, con la leyenda, el perdón es difícil, pero con Dios todo es posible. Luego, enterrada en los comentarios, respondió a alguien con, Nick está haciendo lo mejor que puede considerando cómo su esposa eligió abandonarlo a él y a su vida compartida. Ese fue su último golpe. No podía admitir lo que sucedió, no podía reconocer su parte, todavía aferrándose a la historia de que yo era inestable, emocional, difícil. No respondí. No necesito hacerlo, porque ahora todos saben. El divorcio finalizó el mes pasado. División limpia. Me quedé con el condominio, él se quedó con la casa y los $42,000 en multas del IRS que le impusieron una vez que terminaron la auditoría. Su primo Danny lo delató en cuanto lo contactaron, proporcionó correos electrónicos, capturas de pantalla de Venmo, incluso una nota de voz donde Nick le decía que lo mantuviera bajo la mesa. Gloria, su fideicomiso era inválido. Tuvo que liquidar algunas cosas para mantener su nombre fuera del tribunal.
Todavía le envía tarjetas de Navidad a mi hermana, nunca firmadas a mano, solo escritas a máquina, frías. Pasé años encogiéndome, tratando de ser tolerable, tratando de no mover el barco. Pero estaba casada con un hombre que prefería perder a su esposa que alzar la voz contra su madre. Un hombre que sonrió mientras me humillaban y luego gritó falta cuando dejé de ser amable. La gente piensa que la venganza se trata de ira, de destrucción. Pero para mí se trataba de claridad. Correr la cortina, mostrar la verdad. No gritar, no rogar, solo revelar. Me uní a un club de lectura. He vuelto a dar largos paseos. He empezado a reír más, a reír de verdad. Y ya no me siento como un fantasma en la mesa. Me siento real, sólida, vista. No por Nick, no por Gloria, sino por mí misma. Y eso es suficiente.